A la audiencia de ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me sumo para tratar de hacer una columnita de Kinesio Salud, vendría a ser, para tratar de explicar un poco de los dolores, sí, pero también de salud en general. Desde el punto de vista siempre de la óptica kinésica, la parte de que tiene que ver la metodología y el movimiento, digamos. Somos el ser humano y el animal. Nacimos y estamos desarrollados para movernos y no para estar quietos. Y dentro de el dolor de cuello, mucho tiene que ver eso. Estamos en una sociedad altamente sedentaria, computadoras, teléfonos cada vez más y estamos muy quietos. Entonces, bueno, venimos desarrollados para movernos. Entonces, ahí hay un paradigma que no sabemos cómo hacerlo y resiente algo, y uno de esas cosas que resiente, bueno, es el cuello. Bueno, qué bueno esto yo diría, ¿cómo lo explica, no? Porque es verdad, esto de movernos y nosotros resulta que nos movemos cada vez menos. Ese es el problema. Más cosas hay, más tenemos, menos nos movemos. Por ejemplo, si vos pones a verte y pensás en tus padres o tus abuelos, muchos años atrás no tenían calefacción, pero tenían que ir a buscar la leña, y eso generaba movimiento y les dolía menos que nosotros, que hoy tenemos el gas y tenemos muchas más comodidades. Otra cosa son estas cosas de 4 ruedas, se llaman autos, y lo mismo, hacemos todo con el auto y caminamos muy poco, o nos movemos poco en general. Después, bueno, dentro de las patologías que tenemos en mi consulta, las dos patologías o puntos cardinales que tenemos son, por un lado, el dolor de cuello o de cabeza o de hombros, que también arriba de los hombros, los trapecios, y el otro son la parte lumbar, que después se le llaman comúnmente lumbalgias. A mí mucho no me gusta etiquetar, porque yo trato personas, no cuellos. Y dentro de este tratamiento holístico, mi tratamiento está centrado básicamente a la persona. La persona viene con sufrimiento, ¿no es cierto? Viene aquejada, viene a lo mejor a veces de mal humor, porque no quiere tener más este dolor de cuello, y decirle, usted tiene una cervicalgia, o usted es una cervicalgia, a mí mucho no me gusta, sino que lo que me gusta es una persona que está sufriendo un dolor y hay que buscar las razones, y las razones siempre la persona las tiene. Basta tener paciencia sobre todo y escucharla. Cuando vos empezás a escuchar y haces algunas preguntas, obviamente, la persona te va diciendo el porqué y de dónde le viene su dolor, y eso es la parte más linda del tratamiento que uno hace, que uno escucha a la persona. Obviamente que te pagan para eso, ¿no es cierto? Pero uno tiene que tomarse el tiempo a su vez, y tener esa paciencia para decir, bueno, en 10 minutos yo la escucho, 15, lo que sea, y te van diciendo por qué le duele, qué le causa, y después, bueno, hay que tratar de juntos ir corrigiendo un poco ciertas cosas de la vida de la persona para poder reducir el dolor. Franco, bueno, como esta es tu primera columna, te voy a sacar un poco a lo mejor del tema, que está muy bueno y ya lo vamos a profundizar un poco más, pero cuando vos hablas se desprende algo que es particular en tu formación, me parece, en el recorrido que has hecho, sí, que has hecho para llegar a esta mirada, kinesiología. ¿Cuál fue este trayecto que te llevó a ver así la kinesiología y la salud, ¿no? Todo empezó, primero fui a estudiar a Córdoba, la carrera de kinesiología y fisioterapia, y después cuando empecé a trabajar, la parte de fisioterapia no me convencía. ¿Qué no me convencía? Tenía 3 personas que venían a hacerse atender, supongamos 3 personas con dolor cervical. Le hacías los electrodos, le ponías el ultrasonido, la lámpara, el infrarrojo y todo lo demás. A las 3 le hacía lo mismo, y una se recuperaba completamente, una el 50% y la otra nada. Y entonces
yo soy autocrítico conmigo y me gusta saber los porquéses del porqué, que a veces uno, sobre todo en ciencia, es difícil encontrar el porqué del porqué, pero bueno, si uno se investiga y busca, o la ciencia va buscando y después te lo va dando, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿por qué uno completamente está bien y uno no y el otro más o menos? Y entonces empecé a indagar, a averiguar y bueno, tenía que descartar un poco lo que era toda la parte de fisio. No estoy diciendo que no se haga, lo que estoy diciendo es que a mí no me daba resultados y la ciencia dice que no da tanto resultado. Entonces yo quería otra cosa y sabía que la parte manual me podía ofrecer eso junto con la parte científica de ciencia y de investigación. Entonces, bueno, empecé a buscar y acá en Argentina no estaba muy desarrollado, estoy hablando del año 2000, año 99, 2000, 2001. Esa parte no estaba muy desarrollada ni difundida y entonces, bueno, me tuve que ir y ir significó irme a Europa a especializarme allá. No solo a eso, fui a trabajar por un lado. Fui a dar una vuelta por otro, pero sobre todo quería especializarme y hacer esto que yo te digo, que es de la parte manual, de trabajar mucho con las manos y sobre todo razonar. Razonar desde el punto de vista, esto que yo te digo, conseguís una metodología, que es esa es la parte buena, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen, hacer los test y demás, pero después preguntarte por qué le duele, qué no le duele, y ponerte dentro de esa persona, dentro de esta columna cervical, el disco que está haciendo, cómo se mueve, cómo no se mueve, el nervio, si pasa, si no pasa, si está, y dejarle de dar un poco de bola a toda la parte anatómica, la anatomía, la anatomopatología. Hoy el dolor no es solamente que hay una lesión, puede estar generado solamente por la persona, por estrés, por problemas que vienen de la infancia, por muchas cosas. Entonces, bueno, fui, me especialicé y me gustó, me encantó, lo volvería a hacer si es necesario. Y el haberme especializado en esto en Europa, sobre todo en Italia, tuve 8 años allá trabajando y estudiando, y fui encontrando distintos, nosotros le llamamos, allá se le llaman conceptos de distintos tipos, sobre todo la corriente mía es la corriente australiana, vendría a ser lo más de lo más de lo más en cuanto a kinesiología y terapia manual. Australia está 1000 años adelante nuestro, y no solo nuestro, sino de Europa, de Estados Unidos, están muy muy arriba, ellos invierten mucho en investigación y casi todas las nuevas investigaciones provienen de allá. Entonces, bueno, estos que yo estudiaba, que se llaman Maitland, Mulligan, Sharman, proviene la mayoría de allá, Paul Hogg, después está David Butler junto con Moseley y con Lorimer. Y son tipos que te abren la cabeza, y eso fue lo que a mí me apasionó, que escuchar cierta gente que te abriera la cabeza y dijeras, wow, y esto es lo mío, así, este es el enfoque que yo quiero. Viene la persona, hablas, charlas, y ya mientras la persona va hablando, vos decís, seguro que le duele por esto, le pasa esto, tiene aquella cosa, puede llegar a tener esto o esta otra cosa, después vas a hacer el test y es esto, es aquello, o no, pero decías, ay, entonces si no es por esto, es por esta otra cosa. Ellos trabajan después por hipótesis, y trabajar por hipótesis es lindo porque te da la capacidad de no creer de ser Dios, de decir, no, esto es tal cosa, no, puede ser esto o esta otra cosa, y dentro de esto voy buscando, y te da la capacidad siempre de decir, me equivoqué, le erré, pero lo vuelvo a intentar por otro lado. Y eso es muy bueno. Claro, no cerrarse por ahí en una exactamente situación. Siempre es lo mismo, digo, bueno, viene el paciente, le pongo esto, le hago aquello, ya está. Sino, bueno, es muy dinámico. Son todos pacientes nuevos. Cada vez que vos ves una persona, por más que yo ya la atendí, es un paciente nuevo. Está bien, conozco la historia, que es una parte que uno por ahí abrevia, conoces la historia de la persona, pero es una parte nueva, un dolor nuevo que tenés que empezar de cero y preguntar qué hiciste, qué no hiciste, cómo fue, dónde estabas, cuánto hace, ayer, anteayer, la semana pasada, y buscar, indagar y ver. Vendrías a hacer que investigas un poco, vendrías a ser un poco un detective del dolor. La parte linda es que se te abre la cabeza con que no te cerrás solamente a la parte anatómica, si es el nervio, si está lesionado el músculo o esto o aquello.
tradición nuestra, que kinesiológica, fisioterápica acá en Argentina, es que el pensamiento, porque el colegio nuestro y la escuela nuestra es así, y estamos encerrados en eso, es que somos músculos, es que somos un animal de solo músculo, y que si se te lesionó, ¿qué es el músculo? Y no es eso. Entonces, descubrir que hay un sistema nervioso que es la cosa más primordial y fundamental en el cuerpo, para mí fue muy de abrirte la cabeza, y después que te explicaran que si el nervio, en este caso el radial, pasa por detrás del húmero, es para que en el caso de que vos tengas un accidente o 2 millones de años atrás te comiera alguien, la naturaleza lo puso ahí para defender, para que no te quedaras sin el movimiento del brazo. Entonces vos decís, wow, no estaba por caso esto. O lo mismo el nervio femoral que va por delante, o el ciático. ¿Por qué el ciático va por detrás del húmero, del fémur? Porque es el nervio más importante del cuerpo, y sobre todo el miembro inferior, que mueve todo el miembro inferior. Si un animal te comía eso o te lo llegaba a arrancar con un uñazo, no caminabas más, lo cual te comía o te morías. Y la especie se extinguiría. Y la especie no se tiene que extinguir, tenemos que seguir. La naturaleza nos hace así. ¿Me entendés? Entonces nos va evolucionando hacia eso, y que estudiar de ese modo es una cosa que a mí me abrió mucho la cabeza, te hace pensar en dinámico, te hace estar pensando constantemente. Yo, bueno, hoy viene en moto, pero si voy en moto o en auto voy pensando, tal paciente se mueve de tal modo, hace tal cosa, si aquello hace tal... Y voy ¿tenés a tus pacientes en la mente todo el tiempo? Sí. No tanto el paciente, sino qué le pasa y cómo se mueve el cuerpo, cómo es, qué está haciendo, qué no hace, si el nervio sube, si esto baja, si el músculo va, si esto viene, si el hueso... Y estar buscándole soluciones. Yo vengo a ser un mecánico del cuerpo humano, una cosa así. Claro. Para hablar lisa y llanamente, para bajar un poco a la tierra. No me gusta esto de estar allá en la altura, tampoco me va. Pero vengo a hacer eso, y vengo a tratar de solucionar. Vos cuando tenés el auto se te rompe, no lo llevas, ahí vas del mecánico y él te soluciona esto, aquello. Y bueno, yo hago lo mismo, pero con el cuerpo humano. Me gusta siempre hacer estos paragones. Está bueno. Con otras profesiones. Claro, exacto. Porque si viene uno estudia y lee, el mecánico también hoy tiene que estudiar y tiene que estar informado, porque ha cambiado todo, está todo tecnológico. Sí, ni hablar, desde ya. Y yo soy un ser humano normal, nada de cosas raras, ni títulos, ni nada. Vos hablás mucho de la evolución, y en esta evolución hemos llegado al hombre sedentario 100%, así que mucho trabajo para el kinesiólogo. Sí, cada vez más. Si vos te fijas, y yo me fijo en la parte mía clínica, en la atención clínica, cada vez más. Por suerte ha habido un boom estos últimos años. Por un lado las bicicletas. Sí, es cierto. Y por otro lado con esto del running, de correr maratones, 10 kilómetros, 21 kilómetros, bueno, la gente ha empezado a moverse un poco más. Sumado a ciertas modas pasajeras, como puede ser el pilate, como puede ser la gimnasia, como puede ser el crossfit, que ahora está de moda, o el mismo pilates, que también tuvo de moda, pasó el boom y ahora ha dejado un poco, o ahora está el entrenamiento funcional, que se le llama. La gente se suma, pero eso es más temporáneo. Sí veo que los de la bici y los que corren ya lo hacen más apasionadamente, y como que lo hacen constantemente y les gusta mucho. Sí, nosotros lo vimos, el otro día estuvimos cubriendo la maratón de las varillas y vimos realmente cuánta gente se suma, y bueno, un día empieza a correr. Así es. Y le cambia la vida, ¿no? Es que empieza a moverse. Hay un estudio que leía justo ayer que dice que si vos tenés una cierta actividad física por día y a la semana, generalmente son de 3 a 4 horas por semana, que se dice, el umbral del dolor te aumenta, o sea, quiere decir que tenés mayor capacidad para soportar un estímulo doloroso. No quiere decir que no te va a doler, pero quiere decir que si vas a hacer actividad física regular, el que hace actividad física regular tiene mayor capacidad de soportar dolor o un estímulo doloroso. Bueno, está bien eso. Entonces, digamos que todos los caminos conducen a la actividad física. Hay que moverse. A moverse, no hay otra. Bueno, vamos a ver un poco entonces con respecto a los dolores puntualmente, que vos recibís consultas. La mayoría son dolores cervicales. Hay 3 grandes cosas en nosotros, en la clínica. Tenemos, por un lado, todo lo que es cervical, que cervical no significa solo cuello, sino que también significa arriba de los hombros y los brazos. Eso por un lado.
Por otro lado, la parte lumbar, junto con piernas, sucede que estamos, por suerte, en un lugar donde hay muchas fábricas y eso hace que los trabajos sean a veces pesados y sobre todo que lo que hace mal es la repetición. Hacer siempre los mismos movimientos muchas veces. Eso te lleva a lesionar o a que haya dolor. Y por otro lado después sí tengo la parte deportiva, que bueno, con esto de bici, running, fútbol, somos un país futbolero, también hay mucho en eso. Pero en cuanto a la gente común es sí, lumbalgia y lo que es lumbar y cervical. Dentro de lo cervical tiene que ver la cervicalgia, el dolor de cuello en general y las cefaleas o migrañas. Bien, eso es lo que, digamos, por lo que más consultas recibís. Sí. Así que es más amplio. Vos hablás de, por ejemplo, el cuello, que también son los hombros, los dolores lumbares, que también son las piernas. Sí. Y bueno, vos escuchás al paciente y después aplicás tratamiento manual. ¿Cómo es el tratamiento que vos aplicás? El paciente entra a la consulta, la primera cosa que hago es una anamnesis, que significa hablar con el paciente y ver, primero preguntarle cómo se llama, edad, qué ejercicios hace o qué deportes hace, dónde vive y demás cosas, el teléfono, y después preguntarle se llama body chart, en un esquema dónde le duele, y el paciente te va indicando con... Ah, qué bárbaro, claro, un gráfico. Un gráfico, exactamente, y te va indicando con el dedo dónde le duele y en qué partes, y me puede indicar todo el cuerpo si es necesario. No es que tiene que solamente elegir, concentrar en un lugar. Exactamente, a dónde le duele, no me importa, porque muchas veces los dolores están relacionados entre sí, otras no. Después de eso, la anamnesis, preguntas, charlas, hablamos, que me explique el por qué, cómo. Yo sí pregunto algunas preguntas fundamentales. ¿Te duele por la mañana? No, porque el dolor generalmente, si le duele por la noche, el dolor nocturno quiere decir que hay un proceso inflamatorio en acto. Si el dolor es toda la noche, quiere decir que hay una inflamación y bueno, yo tengo que tener ciertos cuidados. Tengo que ver un poco en qué estado se encuentra el dolor, si está en un estado de irritabilidad alta o no. Bueno, si le duele por la mañana, que puede ser un dolor también de tipo artrósico, porque hay rigidez, si está rígido, si no está rígido y demás cosas. Y cómo se comporta este dolor también es importante, porque él me va diciendo, a la mañana me duele 4, a la tarde 4, a la noche 4. Bueno, quiere decir que el dolor está estable, lo cual eso a mí me beneficia porque puedo trabajar un poco más. En cambio, si el dolor es inestable, tengo que tener cuidado. Atención, Franco, anda despacio, con calma, porque se puede inestabilizar y lo que no quiero es que aumente. Claro. Ah, bien. O sea que, bien, son indicadores que vos vas teniendo de lo que le pasa a la persona. Y bueno, vos dijiste, te pedimos, digamos, que eligieras un tema para hoy, que es un poco introductorio, y vos por ahí dijiste, bueno, vamos a empezar por la cervicalgia. Me parece que lo tomaste como primer, digamos, dolor. Y bueno, un poco preguntar sobre esto. ¿Cualquier persona la puede padecer? ¿Tiene que ver con las actividades que uno realiza? ¿Cuáles son las causas? Por un lado, el dolor de origen cervical, debido también a cómo estamos viviendo, una de las causas más frecuentes de dolor en el ser humano. Es más predisponente ser mujer que no hombre. Esto se debe a que las mujeres realizan muchas más tareas manuales finas que el hombre. Por un lado. Por otro lado, sí tengo que decir que las mujeres tienen un umbral muchísimo más alto que el hombre. Siempre los hombres decimos que si tuviéramos que tener hijos, se acabaría la especie humana en el acto, en este preciso momento. Por eso es que la especie humana sigue existiendo, porque las mujeres tienen una así de grande. Y tienen este umbral más grande a propósito para poder soportar el parto, si no, no lo soportarían. Por otro lado, la mujer sí sufre mucha más tensión nerviosa y sí tiene una cosa que el hombre no lo tiene, a lo cual agradezco a mi madre, que es la parte hormonal. El tema de las hormonas es muy importante en cuanto no solo a los dolores, sino a los cambios que se producen en la mujer. Yo siempre a las pacientes le explico siempre lo mismo. Cada vez que la mujer tiene un cambio hormonal, vendría a ser lo mismo que un tsunami, una erupción volcánica o un terremoto. Es igual, nada más que es todos los meses.
Entonces, para Sí. una mujer es un cambio Nosotros nos reímos porque bastante importante. hacemos bromitas con eso Ustedes siempre. porque ya están grandes y ya están acostumbradas, pero imaginen a alguien de 13, 14 años que recién empieza lo que significa. Qué complicado. Después, dentro de esto, se da mucho más en personas sedentarias que en aquellas personas que realizan actividades. Y después, bueno, depende de la parte laboral. Personas que trabajan mucho con ordenadores, con compus o mucho con el celular. Hoy se está dando mucho con el tema del celular. Lo notas mucho. Y las nuevas generaciones también tienen esto como problema, ¿no? Exactamente. Están entrando en consulta gente cada vez más joven. Si bien es esporádico, o sea, no es continuo, pero cada vez más joven debido al uso del celular. Sucede que la postura que estamos teniendo es esta, en la televisión me voy a enfocar, la cabeza hacia adelante se le llama, y el peso de la cabeza pasa a ser de 3 kilos a 21 kilos. Entonces estos pobres, no son pobres, pero estos músculos, discos, nervios, huesos, tienen que soportar mucha más carga que si estuviéramos bien erguidos. Claro, el tema de no permanecer erguido, claro, nadie hace esto. No. Es como cuando uno lee mucho y ese tipo de... Exactamente, claro, exactamente. Sí. Con el celular pasa esto. Personas que estudian mucho, si vos te fijas, también están propensas a tener dolor de cuello. El otro día atendí una nena, digo nena porque tiene 20 años, de Pozo del Molle, que está estudiando abogacía y es muy aplicada. Le gusta leer mucho, le gusta lo que hace y bueno, con fuertes dolores cervicales, pero porque se pasa 8 horas por día leyendo. Claro. Ya no es tanto el celular, pero sí la lectura, y bueno, hubo que corregirle postura, hubo que corregirle la forma de estar sentada, la forma de cómo estudiar, de ver la altura también, hay que ver la altura de la ergodinamia, la altura de la silla, la altura del banco donde está estudiando, la altura de la mesa, que también son importantes a la hora de que no duela. También, y es fundamental, hacer ejercicios. Si no haces ejercicios, además del tratamiento manual mío, pero si yo no lo acompaño con ejercicios, es difícil que el dolor se vaya. Bien, ahí vamos a un punto que tal vez tenga que ver con esto de prevenir los dolores, de solucionarlo cuando ya lo tenés, pero también se puede prevenir. Sí, la prevención es muy importante, por eso viene la parte de ejercicios que no solo te saca el dolor por un lado, porque estás corrigiendo generalmente si hay algún desequilibrio muscular que va siempre aparejado al dolor, sino que después el paciente, cuando yo le voy enseñando y viene ya varias veces a la consulta, dice, vos sabés que antes que me doliera cuando me empezó, hice los ejercicios y me ayudó. Bueno, eso es la parte de la prevención. La otra parte de la prevención es corregir postura, no hacer ciertas cosas como por ejemplo ver televisión en la cama, eso predispone a que te duela más el cuello. Tendríamos que estar sentados en la cama, cosa que pocas veces lo hacemos, dormir con una sola almohada, no con dos, eso también predispone a cierto dolor de cuello. Y bueno, tratar de ir corrigiendo ciertos hábitos que tienen las personas para que le duela lo menos posible. ¿Quiere decir que no le va a volver a doler? No, hay unos estudios que dicen que entre el 80 y el 85% de la población mundial tiene dolor de cuello en algún momento de su vida. Entonces, bueno, quiere decir que casi todos en algún momento nos va a doler. Otra cosa que sí estamos teniendo en estos momentos es mucha tensión nerviosa, no por los nervios, sino por la vida que estamos teniendo, y eso también lleva a que el cuello se ponga rígido y reciba toda esta información y nos lleve a que nos duela. Claro, nos ponemos tensos. Exactamente. Y eso nos provoca dolor de cuello. Y en fin de año también. Ah, sí. Porque sí. se juntan muchas cosas entre las fiestitas escolares, terminar la parte de los deportes. Estás terminando el año y mentalmente nos preparamos para que estás terminando el año y vos tenés las vacaciones cerca y que lleguen. Y uno se pone ansioso. Y eso también predispone, preparar la fiesta y todo eso también predispone a dolores de cuello. O sea que, bueno, todo esto cuando vos hablas de ejercicios, Franco, ¿algunos en particular? Sí. A la hora del cuello, la primera cosa que hay que hacer es evaluar al paciente, se le hacen ciertos test para, de acuerdo a lo que él me contó antes y me indicó dónde le duele, se hacen test para saber de dónde viene el dolor o qué estructura probablemente podría ser la que origina el dolor.
Además de eso, de ver la estructura, yo evalúo cómo está funcionando el cuello, o sea, muscularmente, si está en equilibrio, no está en equilibrio, si predomina más una parte, más la otra, y de ahí se le dan ejercicios correctivos para tratar de revertir esto. Siempre lo que trato de hacer es mandarle información tranquilizadora al cerebro de la persona, para que el cerebro se tranquilice y mande tranquilidad al resto del cuerpo. El cerebro es el que maneja todo el cuerpo. Muy bien, entonces tranquilidad al cerebro, el cerebro maneja todo. Me gustaría que cerráramos, Franco, con algunos consejos. A lo mejor no es fácil, pero bueno, viste, decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo podemos resumir porque dijiste muchas cosas, ya fuiste dando algunos tips, pero... Para empezar, hay que dormir bien. Dormir entre 7 y 9 horas. Descansar sería. Eso para empezar. Después, si se puede a la mañana, hacer 3-4 movimientos del cuello, decir no con la cabeza o sí, para empezar. Eso también genera cierta prevención del cuello. Después, a la hora de estar sentado, tratar de estar sentado lo más derecho, en posición erguida, que se le llama, para que la cabeza no se vaya para adelante. Esto del anteriorizarse de la cabeza es una de las causas más frecuentes de dolor de cuello. Sobre todo cuando somos chicos, de entre los 10 y 15 años, hay que tratar de indicarles que se sienten derechos, porque eso es una de las causas predisponentes. Y después, bueno, hacer actividad física también ayuda a que el dolor sea menor, ¿no es cierto? Y después tratar de bajar la ansiedad con la actividad física por un lado, pero también pensando que hay que tratar de respirar, de estar tranquilos, para que este cuello, digamos, respire también él y baje el umbral de dolor. Y después, como dijiste, ¿no? Por ejemplo, no verter en la cama, no dormir con 2 almohadas, bueno, cosas así. Y evitar ciertas cosas que hacen mal, mucho celular, mirar para abajo, eso también predispone a eso. Y otra cosa que hay que tratar, que también se dan con los dolores cervicales, es cuando hay el síndrome del latigazo cervical, que es cuando te chocan de atrás con el auto, que que es una patología aparte de esto, si bien también se da en el cuello, pero es una patología aparte, pero también tratar de no tener miedo a mover el cuello. En ese sentido hay que también fomentar la movilidad del cuello. Después, bueno, si depende de lo que uno haga, evitar la repetición del movimiento siempre para el mismo lado. En el caso vos tenés la computadora a la derecha y tratar de girar siempre para la derecha, para la derecha, para la derecha, porque te va a predisponer a que te duela. Bien. Muy bueno, Franco. Bueno, la verdad que es un tema que da para mucho. Empezamos bien con esto empezamos de arriba, digamos, empezamos por el cerebro, por la cervical y nos hace bien. Ya vamos a poner en práctica todo lo que nos has dicho. Esperemos que la gente que nos está escuchando también lo haga. Y bueno, ¿cómo te sentiste vos haciendo esto? ¿Te gustó? Bien, me gusta. Le agradezco de vuelta a todos ustedes por haberme invitado. Para mí fue algo de sorpresa, yo no lo tenía pensado. Soy un gran oyente de radio desde que soy chico. Ya mi abuelo escuchaba radio y yo recuerdo haber escuchado, entonces me gusta, es un medio que me gusta mucho más que la tele. Y me siento bien, me gusta, me llevan muy bien, son muy cálidas ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros un gusto, la verdad, que sumarte como columnista, así que te vamos a estar esperando, anda pensando para el próximo miércoles. A ver, bueno, ¿de qué hablamos? Bueno. Te esperamos para el próximo miércoles, Franco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tú y yo, prendiendo el fuego que te...